la clase 14 de Introducción al Antiguo Testamento. En la clase anterior hablamos sobre la formación y conservación del Antiguo Testamento. Vamos a ver cómo el Antiguo Testamento que fue conservado y transmitido se relaciona con nuestra Biblia actual. Vamos a estudiar a través de qué procesos llegó nuestra Biblia actual en coreano, inglés y español. Como lo hablamos en la clase anterior, el Antiguo Testamento está formado por los idiomas hebreo y arameo. El Antiguo Testamento se conservó y se transmitió mayormente en hebreo. Vamos a pensar si tenemos una Biblia hebrea que podamos verificar con nuestros ojos en la actualidad. Existe una Biblia hebrea en la que se basa nuestra Biblia en coreano, inglés y español y se llama texto masorético. El texto masorético es el Antiguo Testamento en hebreo y es texto editado entre los años 500 a 1000 después de Cristo. En el año 500 después de Cristo se reunieron en Galilea de Israel los descendientes o los sucesores de los escribas tradicionales llamados masoretas y completaron el agregado de vocales a la Biblia hebrea. Los doctores masoretas sucedieron la función tradicional de los escribas que tempranamente se encargaron de conservar y transmitir el canon del Antiguo Testamento. Los masoretas agregaron las vocales a los textos que por convención no tenían vocales. De las Biblias editadas por los masoretas hay diversos valores, pero en especial es importante el texto llamado Códice de Leningrado. Este es el manuscrito en el que se basa nuestra Biblia actual.
es el manuscrito que se conserva actualmente en la biblioteca de Leningrado, Rusia. Por eso se llama Códice de Leningrado. Para la consulta de nuestra Biblia en coreano, inglés y español, el texto original en hebreo, el manuscrito más importante es el de Leningrado. Obviamente es difícil precisar cuán cercano al original es el manuscrito de Leningrado, porque hoy en día no tenemos el texto original. Pero hubo una oportunidad que hizo posible confirmar que el texto masorético es muy cercano al original. Es por el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto que fueron escritos en el siglo II antes de Cristo. El Mar Muerto se encuentra ubicado en la tierra de Israel. A los manuscritos descubiertos en la cueva de Qumran en el Mar Muerto se los llaman los manuscritos del Mar Muerto. Se considera que esos rollos fueron escritos por la comunidad de Qumran y contienen el Antiguo Testamento, los apócrifos, las epigrafías y escritos de la comunidad de Qumran. Pero las partes del Antiguo Testamento escritos 200 años antes de Cristo no tienen casi ninguna diferencia con el texto masorético. Por eso podemos estar seguros de que el texto masorético al que tenemos acceso hoy en día expresa muy bien la Biblia original. También se pudieron descubrir los restos de la Biblia hebrea escrita entre los años segundo y tercero antes de Cristo, es el papiro Nash. El papiro Nash contiene la declaración de fe de los israelitas, el Shema, que aparece en los 10 mandamientos y el capítulo 6 de Deuteronomio. No solo eso,
se descubrió luego del siglo II después de Cristo la Biblia hebrea llamada Pentateuco Samaritano. El Pentateuco Samaritano se escribió durante el período intertestamentario. Como lo sabrán a través de la clase del libro de Crónicas, ¿cómo era Samaria? Samaria era la capital del reino del norte, Israel, y fue destruida en el año 721 a.C. por el ejército asirio. Aunque cayó el reino del norte, Israel, no todos abandonaron al Dios de Israel. Ellos también valoraban la Biblia hebrea y adoraban a Dios edificando un templo en el monte Gerizim. La Biblia hebrea usada por los samaritanos en el monte Gerizim cuando adoraban a Dios es llamada Pentateuco Samaritano. Ellos reconocían como Biblia solamente el Pentateuco de Moisés. Obviamente hay partes eliminadas y alteradas por los samaritanos, pero de todos modos tiene muchas partes que coinciden con el texto masorético. Naturalmente es innegable las grandes diferencias en palabras y gramática entre el Pentateuco samaritano y el texto masorético. Vamos a analizar los manuscritos de la Biblia hebrea que tenemos hoy en día. El papiro Nash, los manuscritos del Mar Muerto y el Pentateuco samaritano se estiman que fueron escritos alrededor de los años 200 a.C. La Biblia hebrea transmitida luego del año 500 después de Cristo, el texto masorético, es el que nos llegó a nosotros. Existe el Antiguo Testamento en griego que también permite saber cuán cercano es el texto masorético al texto original. Fue escrito aproximadamente en el siglo II a.C. Judá fue destruida tempranamente en el año 586 a.C. por el imperio neobabilónico. Luego, a través del libro de Jeremías, sabemos que los restantes judíos y Jeremías
se fueron a vivir a Egipto. Antes también los israelitas habían vivido en Egipto, pero muchos más fueron allí tras la destrucción de Judá, y la región en la que habitaron fue elefantina. Allí edificaron templo y vivieron muchos judíos. Luego de que Alejandro conquistara las regiones de Mesopotamia, tras su muerte, Egipto pasó a manos de la dinastía Ptolemaica. La dinastía Ptolemaica edificó una ciudad llamada Alejandría y la gobernó como lugar central. Se presupone que un tal Demetrio era el encargado de la biblioteca de Alejandría. Demetrio, que vivió en los años 200 a.C., le sugirió al rey Ptolomeo que se tradujera la Biblia hebrea al griego y se guardara en la biblioteca. El rey Ptolomeo aceptó la sugerencia y le escribió una carta al sumo sacerdote Eleazar de Jerusalén, solicitando su ayuda en esta labor. El sumo sacerdote Eleazar eligió a 6 hombres de cada tribu, en total 72 personas. Estos tradujeron la Biblia hebrea al griego en la isla llamada Paros. A esta Biblia se la conoce como la Biblia de los 70 o su abreviación LXX en número romano, o también llamado Septuaginta. Se llama Septuaginta. Así existe la traducción griega del Antiguo Testamento. Es también antigua y se considera valiosa para reflejar bien el texto original del Antiguo Testamento. La versión de los 70 no tiene grandes diferencias con el texto masorético. La versión de los 70
no solo contiene el Antiguo Testamento, sino también traducción de apócrifos. La versión de los 70 fue usada por los escritores del Nuevo Testamento cuando citaban el Antiguo Testamento. Por eso, al tratar de estudiar bien el texto original del Antiguo Testamento, ocupan un rol importante el texto masorético y la Septuaginta. Se hicieron copias de la Septuaginta alrededor del siglo IV después de Cristo, que son el manuscrito Vaticano y el manuscrito Sinaítico. Y en el siglo V se hizo el manuscrito alejandrino, que está guardado en el Museo de Gran Bretaña. Existen muchas otras copias manuscritas de la Septuaginta, por ejemplo, el manuscrito Theodotion y manuscrito Synnacus. La versión que el catolicismo romano considera más importante es la Biblia latina Vulgata. La Vulgata latina se basa fundamentalmente en la Septuaginta. No solo existe la Biblia en hebreo o griego, sino también en arameo. La Biblia en arameo se llama Targum. El Targum fue escrito alrededor de los siglos IV y V después de Cristo, es en arameo y es el Antiguo Testamento con comentarios. Entre las versiones de Targum existen el Targum babilónico, el Targum palestino y Targum Onkelos. Alrededor de los siglos III y IV después de Cristo, influenciado por la Septuaginta, se tradujo al idioma copto de Egipto, es el manuscrito copto. Basados en los textos escritos en los siglos III y IV después de Cristo, de griego, hebreo, arameo, el Antiguo Testamento se tradujo al inglés, coreano, chino, español, etc. Hasta ahora estuvimos aprendiendo sobre la formación, conservación y transmisión del Antiguo Testamento,
su proceso y existencia de los manuscritos. Volviendo otra vez al Antiguo Testamento, continuemos viendo la parte de los libros históricos, el libro de Crónicas. El libro de Crónicas registra la historia de los reyes. En el libro de Reyes se registran las historias del reino del norte Israel y del reino del sur Judá. Pero el libro de Crónicas se enfoca principalmente en la dinastía de Judá. Las diferencias entre Reyes y Crónicas no son solamente de contenido, sino teológicas. Se debe a una distancia de tiempo entre el registro de Reyes y Crónicas. Reyes es la palabra de Dios que se escribió durante el cautiverio, mientras que Crónicas se escribió regresando del cautiverio. Como ya lo vimos, Reyes muestra por qué Israel y Judá fueron destruidos y merecieron el juicio de Dios. Luego da a conocer qué deben hacer. Contiene un mensaje de arrepentimiento hacia Dios y de esperanza de salvación en Dios. Pero el enfoque de Crónicas es algo diferente. Si vemos primero de Crónicas, capítulo 1 al 9, se registran los nombres de las personas según las tribus. Está lleno de nombres de las personas desde Adán hasta el regreso del cautiverio. Dios estuvo llevando a cabo su salvación desde los tiempos de Adán. Muestra la fidelidad de Dios que restaura a Israel a pesar de su juicio. A diferencia del rey Saúl, que no consultaba a Dios, David dependía de Dios y deseaba construir un templo para Dios. Primero de Crónicas y la primera mitad de Segundo de Crónicas hablan de David y Salomón, de cómo valoraban ellos el templo de Dios, cómo sirvieron a Dios y fueron bendecidos. Muestra detalladamente que Dios concede fielmente su gracia a los que vivieron enfocados en Dios y en el templo de Dios.
Bajo este parámetro, Segundo de Crónicas describe al resto de los reyes posteriores a Salomón. En especial, los reyes de Judá recibían la bendición de Dios cuando obraban como Salomón y David, pero cuando no obraban así, Dios los juzgaba. En los libros de Reyes se ve que los reyes, aunque pecaban al igual que Salomón, no recibían el juicio de Dios en forma inmediata. Aunque se tratara de reyes malos, Dios se mostraba paciente y no los castigaba en sus días. En los libros de Crónicas, cuando el pueblo de Judá vivía enfocado en Dios y en su templo, Dios les daba bendición inmediata. Pero cuando el pueblo de Judá rechazaba a Dios y descuidaba el culto a Dios, entonces Dios los castigaba en forma inmediata. Aún en medio de todo esto, hay un tema central que fluye. Es la promesa de Dios de guardar a la dinastía de David y de considerarla como su eterno reino de Dios. Dios capacita a la dinastía de David, pero promete establecer su eterno reino a través de la descendencia de la dinastía de David. En la promesa de la descendencia de David está la venida del Señor Jesús, y a través de Jesús se va a establecer el reino de Dios. ¿Por qué en Crónicas Dios recompensa inmediatamente y dice su promesa sobre la dinastía de David? La última parte de Segundo de Crónicas 36 trata sobre el regreso del pueblo de Judá. Especialmente el libro de Crónicas describe el trasfondo después de 100 años de regresar del cautiverio. Ese periodo se puede ver también a través de Malaquías. El pueblo de Judá ya había regresado del cautiverio, construyó el segundo templo y estaba adorando a Dios, pero políticamente no logró establecer la dinastía de David. Si bien el pueblo de Judá regresó del cautiverio,
seguía aún bajo el dominio de Persia. Sin que se restaurara la dinastía de David, estaban sometidos políticamente por Persia. Eran perezosos en cuidar el templo de Dios, en respetar a Dios y en adorarle. En el libro de Crónicas, Dios les habla. Si ellos sirven a Dios diligentemente, Dios les bendice y lleva a cabo la promesa sobre la dinastía de David. Por eso Dios le dice al pueblo de Judá que edifique el templo y sirva fervientemente a Dios. Ahora debemos estudiar los libros de Esdras, Nehemías y Esther, que abarca el período posterior al cautiverio. Esdras, Nehemías y Esther hablan sobre el regreso del cautiverio. Esdras capítulos 1 al 6 trata sobre el regreso a la patria. Esdras capítulos 7 al 10 relata sobre el segundo retorno del cautiverio. Nehemías relata sobre el tercer retorno de cautiverio. El libro de Esther relata la vida del pueblo de Dios en Persia. En la próxima clase vamos a ver el periodo posterior al cautiverio. Muchas gracias.